Buen día, mi nombre es Aldo Galindo. He denominado mi trabajo de investigación con el título Concepción crítica de la pedagogía desde la filosofía de la liberación de Enrique Dussel. Propuesto de un nuevo pensum de estudio para las escuelas de filosofía en las facultades de humanidades de la República Bolivariana de Venezuela, desde una concepción no eurocéntrica, no helenocéntrica y no occidentalocéntrica. Como introducción puedo decir que esta investigación surgió gracias a la pregunta sobre la vigencia del pensum de estudio de las universidades de nuestro país en el ámbito de filosofía y también sobre la vigencia de la pedagogía del oprimido que data del siglo pasado y la interpretación que ha hecho el doctor Enrique Dussel de esta teoría o la adaptación a estos nuevos tiempos en el siglo XXI. La metodología de investigación empleada en mi trabajo ha sido el método analéctico crítico, que es desarrollado también por el doctor Enrique Dussel en algunas de sus obras. He dividido mi trabajo de investigación en 3 capítulos. En un primer capítulo hacemos una detracción a la concepción de la filosofía medieval que tiene el doctor Julián Marías, que es un filósofo español, y hacemos una crítica a esa concepción medievalista o medieval de la filosofía medieval y de la historia que hace Julián Marías. En un primer momento, Julián Marías tiene una concepción de la medievalidad europea como una época de transición entre la filosofía antigua y la filosofía moderna. Hoy sabemos que la concepción medieval atiende a una creación del romanticismo alemán y que atiende a un esquema reduccionista de la filosofía, a esa forma tripartita de filosofía antigua, medieval y moderna, pero que la concepción medieval no es para nada una categoría universal o universalizable, como veremos más adelante con la crítica que realiza el doctor Enrique Dussel desde su libro Política de la Liberación, Historia Mundial Crítica. Dussel propone en sus teorías superar el enocentrismo, el eurocentrismo y el occidentalismo. El enocentrismo vendría a ser esa concepción errada de pensar que la filosofía surgió en Atenas, cuando lo que propone el doctor Enrique Dussel es que la filosofía griega no es un milagro como tal, sino que es el punto culminante o el punto más alto en que ha llegado un proceso que ya tenía muchos siglos gestándose. Y para ello da innumerables pruebas en sus obras, en sus libros, y apela también, por ejemplo, cita expresamente a un autor contemporáneo que se llama Giovanni Semerano, que nos indica que muchos de los conceptos importantes en la filosofía griega, conceptos como arjé, como dique, el concepto de justicia, son conceptos que provienen de otras lenguas y vocablos anteriores a las griegas, es decir, en concreto, provienen del semita, del acadio, o incluso del mundo persa, ¿no? De todo lo que es el creciente, el creciente fértil, o incluso del mundo egipcio, que es muy anterior al mundo griego helénico. Entonces, no, para Dussel no habría un milagro griego como tal, sino que en Grecia es el punto más elevado de un proceso milenario de pensamiento, de manera que otras culturas también han hecho filosofía y la filosofía no surge en realidad en Grecia. Y seguir creyendo eso es tener una concepción precisamente helenocéntrica. Lo que hemos heredado en Occidente y se ha impuesto a nivel mundial es también una concepción eurocéntrica de la filosofía. Creer que la filosofía surgió en Grecia y creer que solo lo que proviene de la raíz griega en Europa es filosofía, y despreciar toda otra concepción de pensamiento filosófico en el mundo asiático, en el mundo bantú en el África, o por supuesto en el mundo suramericano y en la India. Eh, el doctor Enrique Dussel propone superar entonces el enocentrismo, el eurocentrismo y el occidentalismo también, poner el énfasis, y es lo que están haciendo nuestras universidades a nivel mundial,
en Occidente. Consideran filosofía a todo lo que tenga raíz griega y desprecian el conocimiento, la sabiduría o la filosofía de otros pueblos milenarios. Entonces el doctor Enrique Dussel va a criticar esa periodificación no solamente ingenua, sino ideológica de filosofía antigua, medieval y moderna, que es la que presenta el doctor Julián María en su libro. En el segundo capítulo de mi tesis, o de mi trabajo de investigación o de trabajo de grado, abordamos una concepción crítica de la pedagogía desde la filosofía de la liberación del doctor Enrique Dussel. Allí, entre otras cosas, podemos observar que el doctor Enrique Dussel toma el concepto o la categoría de pedagogía del oprimido de este pensador brasileño Paulo Freire en el siglo XX, y Enrique Dussel lo incorpora a sus estudios en la filosofía de la liberación y nos demuestra que nos sirve en la actualidad y que se encuentra muy vigente la pedagogía del oprimido de Freire, y nos sirve para tener una concepción crítica de las casas de estudio, de los métodos de estudio y sobre todo, y esto es lo más importante y de lo que más he empleado en mi trabajo de investigación, del contenido programático de las casas de estudios, sobre todo en el ámbito de las universidades en filosofía, en las escuelas de filosofía en Occidente, pero muy particularmente en nuestro país, en Venezuela. Entonces, Enrique Dussel y Paulo Freire parten de un contexto que les es común, ya que ambos tienen una visión crítica de la modernidad y ambos parten de la categoría levinasiana de otredad. La otredad, el otro es el excluido, es el oprimido en Freire, y es el ser periférico en la concepción filosófica del doctor Enrique Dussel. En ese segundo capítulo también abordamos lo que es la concepción del método analéctico crítico del doctor Enrique Dussel, y este método científico y filosófico nos permite precisamente colocarnos más allá del horizonte epistémico y concebir la pedagogía, en este caso, con una visión crítica y desde un locus enunciationis, o desde un lugar, desde el pensamiento situado. ¿Situado dónde? En nuestro contexto, en nuestra realidad, en Sudamérica, en el sur global, en el mundo periférico, y desde allí tener un despliegue más allá de la totalidad, más allá de la modernidad, para poder concebir con una visión verdaderamente crítica la pedagogía contemporánea. En un tercer y último capítulo, en mi trabajo de investigación, hemos realizado una propuesta para crear una maestría o un doctorado en la Universidad Simón Rodríguez, por acreditación de saberes, que tenga que parta desde una perspectiva pedagógica crítica. Y esta concepción es precisamente, en este tercer capítulo se encuentra la novedad de nuestro trabajo de grado, porque en ninguna otra parte del mundo en ninguna universidad del mundo hay una maestría o un doctorado con estas categorías, con estas características, que parta de un pensamiento crítico decolonial y que no atienda a una concepción helenocéntrica, eurocéntrica u occidentalocéntrica. Entonces, de manera que esta es la propuesta novedosa que hemos hecho en nuestro trabajo de investigación. Y no solamente crear un doctorado o una maestría partiendo de la pedagogía crítica, sino crear un contenido, o que en esa maestría o en ese doctorado se dicte un nuevo contenido, el contenido que no están viendo o que no están siendo estudiado en ninguna otra universidad del mundo. Es decir, invitamos a que se cree una maestría o un doctorado con postulados no helenocéntricos, no eurocéntricos y no occidentalocéntricos, y atendiendo a un contenido que no solamente se restrinja o se limite a estudiar la filosofía europea o helénica o de fuente helénica, sino que permite estudiar la filosofía china, la filosofía bantú, la filosofía suramericana, la filosofía india. Esa viene a ser la propuesta novedosa que hemos hecho en nuestro trabajo de investigación, y hemos dividido por cada semestre, y hemos propuesto distintas asignaturas con distinto contenido programático que concebimos nuevo. Entonces, como conclusión,
de nuestro trabajo de investigación, podemos concluir que la medievalidad europea no es una categoría universal, ni mucho menos universal. También podemos concluir que el doctor Enrique Dussel asume la pedagogía del oprimido de Paulo Freire y la incorpora en su concepción crítica de la filosofía actual, y que es necesario tener una concepción pedagógica crítica en la actualidad para poder hacer un tipo de educación novedosa, distinta en las universidades, y por eso hemos propuesto crear una maestría o un doctorado en filosofía con una concepción no helenocéntrica, no eurocéntrica y no occidentalocéntrica, y hemos también propuesto un contenido programático novedoso, inédito, que no es el que se estudia en las universidades tradicionales en el mundo occidental. El que tenga más interés en consultar o en leer el trabajo de investigación puede escribirme a mi correo aldo.galindo@yandex.com, o también consultar en Universidad Simón Rodríguez la tesis. Muchas gracias.